médico, la consulta prenatal con el pediatra es poco frecuente a pesar de las ventajas para el médico, la familia y su hijo. Permite iniciar la relación médico-familia, obtener información médica para identificar posibles riesgos en la madre y en el recién nacido. Brinde información a la familia acerca de la atención que tendrá el niño y, en caso de riesgos especiales, establecer un plan de acción con participación de los padres en las decisiones médicas. Además, permite el soporte emocional a la familia e iniciar la educación de los padres en los cuidados neonatales. En la consulta pediátrica prenatal se intercambiará información entre la familia del neonato y el médico, con múltiples ventajas para todos ellos. Algunos objetivos de la consulta pediátrica prenatal son: iniciar una relación de confianza entre la familia y el médico, obtener información médica de la familia, identificar riesgos perinatales, brindar información acerca de la atención neonatal, involucrar a los padres en las decisiones terapéuticas de los neonatos enfermos y, si es posible, anticiparse. Crear un ambiente de soporte emocional para los padres. Educar a la familia en los cuidados del neonato. La consulta pediátrica prenatal es de particular interés cuando se trata del primer embarazo, cuando los padres son adolescentes, en caso de antecedentes de problemas, en embarazos de alto riesgo y en todos los casos en que en los futuros padres haya ansiedad por cualquier motivo. Una de las actividades de los pediatras, un tanto compleja pero gratificante, es ayudar a los padres a ser más competentes en el cuidado de sus hijos. Aunque en una sola consulta prenatal es difícil abordar muchos temas, es necesario en la consulta prenatal o postnatal, pero antes de que el bebé sea llevado a casa, hablar sobre temas de alimentación, baño, cambio de pañales, cuidados nocturnos, posición al dormir, uso del chupón, aseo de manos, higiene en casa y otros de responsabilidad compartida entre los padres, como lo haremos hoy en el programa. Hola, qué bueno que nos acompañan en esta segunda temporada de Salud en Serie, una serie sobre el autocuidado. El día de hoy hablaremos sobre los cuidados en el recién nacido, así que no se vayan. Yo sí estuve acudiendo a mi clínica, a lo que es pues todo lo que tiene que ver con prenatal, ¿no? Donde te explican efectivamente cuál va a ser el proceso. Y bueno, yo entiendo por prenatal precisamente antes del nacimiento de la bebé para ir conociendo todo lo que va a suceder, ¿no? Después del parto. De hecho, en varias ocasiones, yo que llegué a acompañarla para una consulta, pues inclusive, bueno, te daban como que una introducción también sobre lo que es el prenatal. Inclusive ella decía, no, ya lo sé. No, eso ya me lo dijeron, ¿no? Eso yo ya lo conozco. Pero pues bueno, yo creo que cada una de ellas, yo creo que había alguna cosita más que tal vez podía servir o adicionaban y que pues ella lo servía, que tal vez ni ella, mucho menos yo lo sabía. Bueno, dudas como tal, yo todas. Por ser primeriza, pues efectivamente no sabía qué iba a pasar, cómo la tenía que cuidar. Mi mayor miedo era, ¿y cuando nazca y me la den, qué voy a hacer? ¿No? Efectivamente piensas que una personita tan pequeñita se te puede romper y decías, ¿cómo la debo tratar? Y esas eran mis principales dudas, cómo la tengo que alimentar, o sea, después todas las dudas van surgiendo ya con el nacimiento. Creo que antes te empapas de todo lo que en su momento escuchas, pero creo que lo que empieza a surgir es ya realmente ya cuando la tienes, ¿no? Porque es cuando ya tienes que hacerlo y es cuando te sale todas las dudas. Yo creo que de entrada no se nos venían como que preguntas, sino más bien era el decir como que vaya a nacer bien, que esté bien, que nazca bien. Y bueno, ya de ahí todas las dudas sí definitivamente sí empezaron a salir pues una vez que la tuvimos. Sí, bien, como bien dice Vero, teníamos duda del decir, ok, ya no la dan, la tenemos en los brazos y ahora qué. Cómo tenemos que alimentarla, inclusive hasta simple de saber que vaya a llorar,
si le estará pasando algo. Esas eran nuestras dudas más que nada. Vamos a hablar de la consulta prenatal con el pediatra, porque todas las mamás saben que deben tener consultas durante el embarazo, pero van para control de su propio embarazo. Para empezar, es un evento poco frecuente en México, en nuestro país, y prácticamente nulo a nivel institucional, la consulta con el pediatra. Estamos un poquito más acostumbrados a recibir a los papás, a los futuros papás, en la práctica privada, en el que los papás frecuentemente están interesados en varios puntos, sobre todo uno, qué le vamos a hacer a su bebé en la sala de partos, cuál es nuestro plan o nuestra acción como pediatras respecto al bebé. Y es mucho también más frecuente cuando en el embarazo ha habido algún problema que se detecta por el ginecólogo, y entonces los papás quedan con preocupación. Muchas de estas es malformaciones que se han detectado, problemas, cuando las mamás no han tenido un embarazo del todo normal, sino que ha estado complicado, infecciones. Y entonces los papás ya empiezan en preocupación. Finalmente, algo también frecuente es cuando se espera un nacimiento prematuro por complicaciones del embarazo. Entonces, aunque esta suele ser muy rápida antes del nacimiento, los papás están muy preocupados sobre cuál es el pronóstico del bebé. ¿Qué acostumbramos a hacer en una consulta prenatal? Primero yo les doy a los papás un tiempo para que ellos expongan sus preocupaciones, me platiquen del embarazo, si es el primero, si han sido ya embarazos previos, cómo están sus otros hijos, cuál ha sido el desenlace. Y en ese intercambio de ideas, los papás me hacen ver cuáles son sus preocupaciones, cuál es el motivo realmente de la consulta, lo que los llevó en forma a consultar al pediatra. Entonces, ya captando cuál es el nivel de preocupación, bueno, yo empiezo a explicar cuál sería mi guía de acción, primero en la sala de parto. En la sala de parto, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los bebés? ¿Cuál es nuestra evaluación? Las mamás que no tienen el problema de una malformación en su bebé, preguntan qué le vamos a hacer al bebé en la sala de nacimiento, preguntan mucho en qué momento ellas lo pueden tener al bebé, en qué momento lo pueden amamantar. Son las preguntas que nos hacen con más frecuencia, si lo pueden tener, si se pueden quedar con él en el cuarto, en lo que se le ha llamado el alojamiento conjunto. Por supuesto, todo esto se resuelve y se resuelve en forma benéfica para el bebé y para la mamá, porque queremos tender a lo más natural, quitar un poquito lo artificial que hemos convertido los nacimientos de los bebés, incluyendo desde el nacimiento por vía cesárea hasta la separación de este binomio madre-hijo en la sala de partos, o posteriormente cunero uno y otro para su cuarto. Entonces, son las mamás que están interesadas en la consulta prenatal, son de las preguntas frecuentes que tienen. Es conveniente que vayan ambos padres. Y generalmente van ambos padres en parejas establecidas. Eventualmente tenemos alguna madre soltera. Bueno, generalmente se hace ir acompañada de un familiar, una hermana, su propia mamá. Pero lo habitual es que vaya la pareja, papá y mamá, y eso es lo conveniente, porque se les da la misma información a ambos. Y ellos finalmente, aunque se pueden compartir la información si no fuera uno de ellos, no hay como recibir la misma para que no esté matizada por los sentimientos o preocupaciones del otro. Ahora, si la mamá ha estado enferma, si ya se detectó prenatalmente alguna malformación, si va a ser un nacimiento prematuro o han tenido embarazos previos con hijos enfermos, entonces
dirigimos la consulta prenatal hacia esas preocupaciones que tienen los papás, ¿sí? Las posibilidades de que se repita una eventual malformación o una enfermedad. Algunas enfermedades repiten porque hay una carga genética, pero algunas otras son malformaciones a lo largo del embarazo por factores físicos, químicos o biológicos que intervienen en este embarazo y que no necesariamente tienen que repetir. En las mamás que se les ha detectado algún problema al bebé a través de los ultrasonidos, me preguntan sobre la evolución de esa malformación o de esa enfermedad, sobre el pronóstico, sobre el tratamiento que tendríamos que tener, si es desde la sala de parto, si es en los primeros días, en algunos si tiene tratamiento quirúrgico, cuál es el momento. O sea, van con la angustia directamente o muy concreta sobre la enfermedad. Si a la mamá a lo largo del embarazo se detectó algún problema en los ultrasonidos, alguna malformación o hay un riesgo que tiene en particular el bebé, creo que lo más pronto a ese diagnóstico se debe hacer la consulta prenatal, porque viene la ansiedad de qué va a pasar con mi bebé, qué posibilidades hay, incluso en algunas de sobrevida, en algunas otras de tratamientos inmediatos, algunos otros de pronósticos a largo plazo, y entonces no permitimos que se acumule esa angustia en los papás, que día con día puede ir creciendo. Ahora, si es un embarazo que se considera sano o normal, de una evolución adecuada, sin ninguna complicación, pues entonces, y no hay elementos para pensar en un nacimiento prematuro, pues esto se puede hacer entre el mes 7, el mes 8, en el que ya la mamá tiene ya muy visualizado el nacimiento de su bebé y quiere saber realmente qué es lo que vamos a hacer o cómo pueden participar incluso ellos. A veces hacen algunas preguntas de la vía de nacimiento y todo. Y pensamos que ya pasando a la mitad del embarazo, definitivamente en el tercer trimestre sería el momento más adecuado. Básicamente es una segunda parte, la que yo explico a los papás y nuevamente regreso la voz a ellos. Aunque esto es muy interactivo y ellos me interrumpen en cualquier momento, regresamos la voz para saber si tienen algunas preguntas, si se han generado dudas a lo largo de mi explicación o si hemos resuelto las dudas que tenían antes de empezar esta comunicación. Una consulta de 20-30 minutos y generalmente los papás salen muy satisfechos, a veces son llevados por cierta ansiedad y es parte de la responsabilidad del pediatra disminuir esa ansiedad cuando así deba de corresponder al problema que tiene. Nosotros llevamos en forma ya muy predeterminada unos algoritmos para saber si el niño va a requerir o no maniobras de reanimación o solamente va a requerir rutina de un recién nacido sano. Entonces yo les expreso cuál es la rutina del recién nacido sano y les hago ver cuáles son mis evaluaciones. Una evaluación muy general sobre las condiciones del niño al nacer, es lo que nos llamamos la evaluación de Apgar. La evaluación de Apgar incluye 5 parámetros y para los papás es la calificación que tiene el niño al nacer. Todos lo conocen como la calificación y como tal esperan un 10. Yo les digo en qué consiste, cuáles son los parámetros que incluye la valoración de Apgar y también les digo que no existe el 10. En esta valoración, que teóricamente va del 0 al 10, en realidad ningún niño puede obtener el 10 porque por lo menos los niños después de que nacen se enfrían y hacen vasoconstricción, o sea, sus vasos sanguíneos se cierran en forma las partes distales del cuerpo y esto hace que se pongan moraditos. Entonces vemos las palmas y las plantas moradas de todos los niños que nacen, absolutamente de todos, y esto automáticamente les baja un punto en esta evaluación de Apgar y ya tenemos 9. Entonces yo les digo cuál es lo normal, cuál se espera. En los niños prematuros se espera un puntaje menor porque incluye tono muscular y estos son un poco flácidos. Hacemos 2 grandes valoraciones al nacimiento. El Apgar, que lo hacemos al minuto, a los 5 minutos, y la valoración de Silberman-Andersen. La valoración de Silberman-Andersen es conocer qué grado de dificultad para respirar tiene el bebé y por convencionalismo lo hacemos a los 10 minutos.
¿Por qué en particular el aparato respiratorio? ¿Por qué no algún otro aparato? Porque el aparato respiratorio y el aparato circulatorio son de lo que más cambia al momento de nacer. Debemos de recordar que a nivel intrauterino los bebés no respiran aire. El oxígeno les llega a través de la placenta ya disuelto, ¿sí? A través de la sangre de la mamá solamente pasa el oxígeno a la placenta y llega a la sangre del bebé. La sangre de la mamá y del bebé no están en contacto. Entonces lo separa la placenta y se transporta el oxígeno. Entonces, de hecho, los pulmones del feto tienen un líquido adentro, están llenos de líquido. Todo eso se debe de sustituir, ese líquido se debe de ir reabsorbiendo en el trabajo de parto y al momento del nacimiento que se expanden los pulmones se deben de llenar de aire y sustituir el poco líquido que queda por aire. Eso le da al bebé un cierto tiempo en el que se adapta desde el punto de vista respiratorio. Por eso es importante la evaluación respiratoria después del nacimiento. Esa evaluación se conoce como escala de Silverman-Andersen, consta de 5 parámetros, y nosotros le damos un puntaje a cada uno de estos 5 parámetros de 0, 1, 2, de tal manera que el niño puede tener de 0 a 10. Lo habitual en este periodo de transición después del nacimiento es que el bebé tenga 1 o 2 datos de dificultad respiratoria que van a ceder en los siguientes minutos u horas de vida del recién nacido. Muy importantemente hay que explorar al recién nacido en forma muy detenida, porque es la primera exploración física que va a tener ya una vez nacido. Entonces va muy dirigida a detectar malformaciones. Entonces hacemos parte del cuerpo por parte del cuerpo, muy detenida, en lo que a otra edad pues, podría salir sobrando, decir que tiene los ojos completos, que tiene el paladar íntegro, que tiene los labios completos. El recién nacido podría no tenerlos. Entonces todo esto se hace segmentariamente, en forma detenida. Y después les digo a los papás, tenemos que pesar a su bebé, tenemos que medirle la talla y medir los diferentes segmentos. Y después con todo esto nosotros integramos diagnósticos sobre el crecimiento fetal, si el niño tuvo un buen crecimiento para su edad gestacional, si está íntegro, si no está íntegro, y si encontramos alguna alteración, pues por supuesto, tenemos que decirlo en la sala de partos a los papás, alguna malformación haya sido detectada en los ultrasonidos prenatales o no haya sido detectada, los papás tienen que saberlo en ese momento, en el momento del nacimiento, porque es su derecho y es su hijo. Entonces hay que decirle y por supuesto darle una información general de las condiciones del nacimiento. Deben de saber los papás que más o menos 2/3 partes de todos los bebés que nacen a término, y es más alto el porcentaje en los niños pretérmino, van a ponerse un poquito amarillitos de su piel, de la piel y a lo mejor de la parte blanca del ojo que le llamamos esclera. Si esto es leve, afecta la cara y un poquito el tórax, esto no es motivo de preocupación, se debe a una ictericia fisiológica. Hay varios factores por los cuales los recién nacidos se ponen amarillitos, en forma normal, en forma natural, decimos los médicos fisiológica, y si es fisiológico no requiere ningún tratamiento, ¿sí? Es normal, ¿sí? Se les pueden dar baños de sol, pero estrictamente algo normal no requiere tratamiento. Pero hay un pequeño porcentaje de niños que se va a poner no un poquito amarillo, sino muy amarillo. Si los papás lo detectan, deben de acudir inmediatamente al médico. Eso no puede esperar la siguiente semana, deben de acudir en ese momento, sobre todo si hay la preocupación de que esto pueda ser anormal. El médico, de cualquier manera, al nacimiento debe dar información sobre ictericia a los papás, debe dar algunas indicaciones y debe visitar pronto, en la primera semana de vida, al recién nacido para evaluar muchos aspectos, incluyendo el color de la piel y la ictericia. Si la ictericia es patológica, entonces los baños de sol no son suficientes. Ese bebé requiere un tratamiento en particular, y el estándar de tratamiento actualmente alrededor del mundo se llama fototerapia. Son unas lámparas especiales con una intensidad especial, longitud de onda especial, y se le ponen a los bebés casi desnudos. Les dejamos solamente su pañuelito
lo doblamos el pañal para que ocupe la menor superficie, porque la fototerapia actúa en los rayos que penetran la piel, que llegan al tejido celular subcutáneo y permiten que esta sustancia que los pone amarillos, que se llama bilirrubina, se excrete sin tener que pasar por el mecanismo normal, que es a través del hígado, a través de procesos bioquímicos, y se elimina por las evacuaciones y por la orina. Si le ponemos la luz, esta luz especial, esa bilirrubina, los rayos de luz penetran y cambian bioquímicamente, hacen modificaciones configuracionales de la bilirrubina y se puede orinar sin ningún riesgo para el cuerpo. El tema circuncisión es un tema de debate entre los médicos, entre los pediatras, los cirujanos pediatras, los urólogos. Hay diferentes conceptos, diferentes ideas, diferentes corrientes, y no hemos llegado a ponernos de acuerdo todos. Lo que sí sabemos es de que más del 80% de todas las circuncisiones que se hacen en el mundo, alrededor del mundo, no tienen una indicación médica. Hay pocas indicaciones médicas para una circuncisión. Por ejemplo, el niño cuyo prepucio está muy cerrado y no permite que el niño orine en chorro, como debe ser una micción normal, y empieza a acumularlo, y entonces eso favorece infecciones. Eso es una indicación definitiva. Pero la mayor parte de las veces que se realiza una circuncisión se realiza por motivos sociales, por motivos religiosos, por motivos familiares, porque el papá la tiene o el otro hermanito la tiene, y no necesariamente hay una indicación en este bebé en forma médica. La Academia Americana de Pediatría ha tomado diferentes posiciones a lo largo de los años. Inicialmente se oponía, actualmente la recomienda. Lo que dice la Academia Americana de Pediatría es: denle toda la información al papá o a los papás y ellos toman una decisión. Esto está a favor y esto está en contra. Y definitivamente pues es una discusión que va a seguir durante muchos años. No hay un consenso universal en medicina. Un niño a término, estamos hablando del niño entre las 37 y menos de 42 semanas de gestación, un niño a término va a tener un enfoque, una agudeza visual alrededor de 30 centímetros. Y no es casualidad la distancia que puede tener la mamá del pecho a su cara. Una mamá que amamanta se da cuenta que su niño la está viendo a la cara, se le queda viendo y después se va a empezar a los pocos días con seguimiento visual si la mamá se gira. Ese es el enfoque que tiene un niño claro. A los pocos días el niño va a tener ya seguimiento visual. Va a tener seguimiento de objetos brillantes, de objetos luminosos, no de objetos color pastel, así suaves que a veces le compramos a los bebés. No, objetos azul, brillante, rojos, amarillos, verdes, de esos colores intensos. Y conforme pasan los días, el niño va a aumentar esa profundidad de enfoque. Se va a ir acercando de 30 centímetros un poquito antes, un poquito después, en forma progresiva. Pero sí puede ver un niño, de hecho, si ven los niños al momento del nacimiento, en un campo visual limitado, pero adecuado para lo que necesite ese bebé. Ese bebé necesita contacto visual con su mamá y lo tiene. Un bebé cuando nace está equipado, digámosle así, con un cerebro inmaduro y una serie de partes del cuerpo, músculos, huesos. Pero tiene que aprender a usarlo y el cerebro tiene que empezar a hacer estas interconexiones para que sus movimientos tengan una cierta intencionalidad. ¿Sí? Eso es válido para los movimientos gruesos, los movimientos finos, pero también los de los movimientos oculares. Es muy frecuente que los bebés, dicen las mamás, hagan viscos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces pueden cruzar la mirada, un ojo hacia adentro, un ojo hacia afuera, y esto es completamente normal en los primeros meses. Tienen que ir aprendiendo a controlar incluso los movimientos de los ojos para que sean movimientos conjugados.
Entonces no deberían de preocuparse por que el niño haga viscos en los primeros semanas o meses de la vida. Pero si el niño pasa de allá de los 6 meses y es algo muy importante, entonces obviamente la evaluación del profesional de la salud pues es lo más conveniente. Hoy estamos hablando sobre cuidados en el recién nacido. Les recordamos que pueden llamarnos por teléfono a los números que están apareciendo en su pantalla. Vamos a una pausa y regresamos. Les recordamos que hoy estamos hablando sobre cuidados en el recién nacido. Regresamos. Como tal, la instrucción que se nos dio es de que antes del 5º día tenía la niña que acudir a su clínica para que se le realizara el tamiz. Antes no había yo escuchado del tamiz, hasta el día que me dijeron, tienes que ir a la clínica a hacérselo. Y fue en ese momento cuando me enteré. Sí había escuchado, así a ciencia cierta no sé a fondo qué es, más es que es un estudio y que para ver tal vez no calificación, sino va a ver si no tiene alguna enfermedad la niña. Eso solamente es hasta donde yo sé. El tamiz neonatal es una de las pruebas que se hacen a los recién nacidos para saber si todo va bien a nivel de ciertos marcadores metabólicos. Con ellos uno se puede dar cuenta si el niño está bien, no padece retraso mental, tiene bien los niveles de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se realiza de manera muy sencilla, el niño apenas se da cuenta y se toma una muestra de sangre con una lanceta del talón del bebé. Hay que esperar algo así como 2 o 3 semanas para que den los resultados, porque me imagino que la batería de estudios que se hacen es bastante larga. Y bueno, pues afortunadamente nuestras 2 niñas salieron muy bien de todos los niños. La palabra tamizaje es buscar en un todo y seleccionar determinadas situaciones o aspectos. Hay muchas formas de tamizar a un recién nacido. El que es de conocimiento generalizado es el tamiz neonatal o tamiz metabólico, en el cual se le toma al bebé, al recién nacido, entre las 48 y las 72 horas, algunas gotas de sangre de su talón, las ponemos en un papel filtro y eso se manda a análisis bioquímico por micrométodos. Eso nos permite detectar algunas enfermedades bioquímicas que no causan malformaciones físicas en el bebé y que al ser recién nacido todavía no van a manifestarse, pero que nosotros podemos detectar si la tiene para dar un tratamiento preventivo. Ese es el que más se conoce, tamiz metabólico o tamiz neonatal en papel filtro, también los papás lo conocen como la prueba del talón, y de lo que más frecuentemente puede detectar por la frecuencia de las enfermedades podría ser el hipotiroidismo congénito. ¿Cuál es la importancia? Si un niño tiene hipotiroidismo congénito y no lo tratamos, sus manifestaciones van a ser secundarias a retraso mental. Entonces vamos a detectarlo por retraso mental cuando el niño ya esté dañado del cerebro. En cambio, si en los primeros días se detecta que el niño puede tener hipotiroidismo neonatal, se hacen las pruebas confirmatorias y el niño lo tiene, se le da tratamiento. Una pastillita, una fracción de una pastillita todos los días, y ese niño tiene un desarrollo psicomotor normal. La inteligencia que iba a tener, la inteligencia que tiene, ¿sí? No va a tener retardo mental. Entonces, esa es su importancia a nivel del tamiz bioquímico o metabólico. Pero actualmente podemos buscar otras enfermedades
antes de que aparezcan o antes de que sean detectables por nuestros métodos convencionales. Por ejemplo, tamiz auditivo. En otros países desarrollados tiene décadas que es obligatorio hacer un tamiz auditivo. En México, afortunadamente, ya también es obligatorio y todos los niños se les debe de hacer una prueba en su oído para saber si tienen una audición aceptable. ¿Cuál es la importancia? De que si sabemos que el niño tiene disminución de la audición, podemos hacer intervenciones muy tempranas y entonces ese niño va a mejorar, a lo mejor con aparatos, a lo mejor con cirugía, va a tener una audición muy aceptable o normal y entonces su desarrollo del lenguaje también va a ser normal. Si el niño no escucha, no va a hablar porque no sabe qué es lo que tiene que decir, se va a quedar con gemidos, con balbuceo. Si el niño escucha, va a empezar a reconocer sonidos y los va a tratar de imitar. Así hablamos todos, así empezamos a hablar. Entonces, tamiz metabólico, tamiz auditivo. Pero la visión también es importante y hay algunos problemas de visión que son detectables desde el nacimiento, como por ejemplo una catarata, ¿sí? Y entonces, simplemente con hacer un examen físico adecuado, nosotros vemos el reflejo rojo del recién nacido y nosotros podemos descartar a lo mejor cataratas y algunos otros problemas como un retinoblastoma. Retinoblastoma es un tumor en el ojo de la retina y que no nos va a permitir ver un reflejo rojo en el ojo. Entonces simplemente nos asomamos a ver el reflejo rojo del ojo y nosotros podemos descartar estos dos problemas muy fácilmente. Por supuesto, una exploración por un oftalmólogo especialista posterior nos puede ayudar a detectar otros problemas de visión. No todos los problemas de visión se detectan en un tamiz oftalmológico, ni todos los problemas de audición en un tamiz auditivo, ni todos los problemas bioquímicos en un tamiz metabólico. Pero estamos empezando a eliminar posibles problemas que pudieran tener los bebés. También hay otros tamices como el de bilirrubina, en el que a través de un método no invasivo que se pone en la frente del bebé, con un aparato se aprieta un botón y detecta qué nivel de bilirrubina transcutánea tiene el niño, sin picar. Eso nos permite llevar a unas gráficas de predicción de bilirrubina y conocer cuál es el riesgo de que este niño tenga una ictericia elevada. ¿Qué es esto? Que el niño se ponga amarillo de su piel, de sus ojos, de su esclera, en forma muy anormal y que esto pueda ser tóxico, a niveles tóxicos para el bebé. La mayor parte de los bebés se van a poner un poquito amarillos. Se llama ictericia fisiológica. Un pequeño porcentaje de los bebés se van a poner muy amarillos y eso les da un riesgo en particular de una encefalopatía, o sea, un riesgo neurológico, de daño neurológico secundario a nivel alto de bilirrubina, que es lo que pone al niño amarillo. Entonces se detecta transcutáneo, no se pica, se lleva tablas y se ve. ¿Hay riesgo? Sí. Entonces sigo a este niño con otras determinaciones transcutáneas, o si ya es muy elevado, entonces hago una prueba ya bioquímica a través de una muestra venosa del bebé y entonces le doy tratamiento temprano. Es un niño que voy a seguir de cerca, ¿sí? Le doy tratamiento y evito encefalopatía, ¿sí? Y así también hacemos otros tamices como el tamiz ortopédico, en el que hacemos maniobras para ver la cadera del bebé, que no tenga una displasia acetabular o eventualmente que esa cadera se luxe. Y hay la tecnología para hacer otros tamizajes, como el de la cardiopatía crítica, en el que a través de una prueba no invasiva pongo un sensor en la manita derecha del bebé y veo cuál es la saturación que tiene de oxígeno en su hemoglobina de ese bebé. Ya hay valores establecidos y después lo puedo poner en la manita y en el pie y eso me permite sospechar cardiopatías críticas, cardiopatías que van a poner al bebé muy grave. No todas las cardiopatías, ni siquiera las más frecuentes, pero sí algunas muy graves y muy críticas. Cuando ese tamiz sale alterado, tamiz para cardiopatía crítica, entonces hay que hacer estudios de extensión. Hay que hacer un ecocardiograma, hay que pedir quizás una valoración con un cardiólogo pediatra, hacer una radiografía de tórax, hacer un electrocardiograma, completar el estudio y eso le puede salvar la vida al niño porque si lo detectamos antes de que se manifieste, generalmente estamos en posibilidades de enviarlo a un programa
de cirugía cardíaca, el cual existe, por supuesto, en nuestro país, si se detectan los niños. Si no hacemos este tamizaje, puede ser que sus primeras manifestaciones del niño sean graves, ¿sí? Sean muy desastrosas para su vida y el niño llegue en condiciones realmente extremas a los servicios de urgencia con el riesgo de muerte. Decía yo, hay tecnología para hacer más. Ustedes saben que se puede detectar también en sangre alteraciones genéticas. El genoma humano ahora lo podemos buscar alteraciones en determinados genes, que está sujeto a controversias éticas y filosóficas, pero se puede hacer. Se puede hacer tamizajes, también hay la tecnología, tóxicos para medir el plomo en los bebés, para medir la cantidad de anticuerpos y ver si el bebé tiene riesgo de una infección porque está incubando una infección que adquirió en útero, o incluso podríamos detectar alteraciones de inmunodeficiencias. Entonces, el tema tamizaje neonatal va a dar mucho más en los siguientes años. Cosas que en este momento no existen, van a existir mañana o pasado mañana. Es obligatorio. Está en la norma oficial mexicana para la atención de la mujer embarazada, el parto y el recién nacido. Es obligatorio. En México es obligatorio el tamiz metabólico con pruebas limitadas. Es obligatorio el tamiz auditivo y ya es obligatorio por decreto presidencial el tamiz oftalmológico. La mayor parte de los papás les da mucha confianza y seguridad bañarlos en tina, porque finalmente los papás no están mojados de todo su cuerpo y pueden controlar bastante bien al bebé sin el riesgo de que se les vaya a caer. Los niños no tienen problema de que sean bañados en regadera, pero sí debemos de saber que cuando enjabonan a los bebés, pues se vuelven resbalosos y se han dado accidentes de que se le caen a los papás. Por eso hay la costumbre de bañarlos en tina, ¿sí? Pero si el papá lo tiene con cuidado, incluso en algunas veces le deja una camisetita o está sentado en un banquito con toda la seguridad, el niño no tiene problema de que sea bañado en la regadera. Si son prematuros, dejamos a que el bebé alcance un peso y es donde se bañan diario. Si no, se bañan, se hacen aseo de cavidades y dejamos a que llegue a un peso determinado para que se puedan bañar. Si son niños normales, aquí lo que hacemos primero, pues llegamos, los checamos, los pesamos, les damos de comer, que reposen y posteriormente les hacemos su baño diario. En casa, bueno, siempre tener todo a la mano, que es agua en temperatura, donde el bebé esté ambiente, 36,5, 37 grados, donde el bebé lo tolere y obviamente que no se enfríe y obviamente que el paciente no se vaya a tener algún riesgo de quemadura. Y siempre checar antes de meter al bebé al baño. Otra recomendación, tenerlo en algo fijo, que no sea algo, porque se puede caer, luego los ponen en mesa y checar bien que esté esa mesa, donde se pueda mantener la tina y que obviamente esté a nivel del papá para que el papá esté cómodo o la mamá. Más recomendables son cremas neutras, jabones neutros, esponja que no lastime al pequeño, que sean suaves y obviamente que el agua sea limpia. Por lo regular a veces ahora el agua es contaminada y se recomienda que el agua sea limpia, que chequen bien el tipo de agua con que se está bañando el pequeño. Eso se recomienda y se les muestra a los papás que siempre es aseo de cavidades, que no se tiene que bañar, o sea, meter completamente al bebé. Siempre es primordial los aseos de cavidades para que obviamente el agua no le entre a los oídos y bueno, no hay ningún problema. El baño es normal, cabecita, va cefalocaudal, cabecita y posteriormente el cuerpo directo al agua. Eso es totalmente, no se recomienda, el bebé puede tener un traumatismo, se les puede resbalar, no es recomendable, la verdad no es recomendable ni aunque ya tengan un año, porque en el baño hay accidentes, se pueden caer, se resbalan y la verdad el bebé puede tener un traumatismo y es muy muy grave mantener al bebé en una regadera con el papá. Hay una edad.
Hay una edad determinada que ya se puede aplicar al bebé. Recién nacido no es recomendable porque no se sabe cuál es el tipo de piel que tiene ese pequeño. Puede tener lesiones dérmicas en la aplicación de todos esos, ¿cómo se llama? Cosmético, ¿cómo se le puede llamar? No se recomienda, simplemente agua con algodón y nada más. Ya después, y tampoco las toallas, tampoco se recomienda toallas húmedas porque también traen alcohol, entonces lesionan la piel del bebé. Es más recomendable el algodón, agüita y listo, no les pasa nada al bebé. Los bebés siempre, pues no están acostumbrados a ese tipo de químicos, entonces mejor nada más agüita y algodón. Si el bebé está lesionada su piel, tienen que ir con su médico, con el pediatra, para que le recomiende qué es lo que se le debe de aplicar a su pequeño. No nada más es comprar en la farmacia, se lo aplico, no. Siempre ir con su médico, tener un médico de cabecera, un pediatra, un neonatólogo, para que, primero es neonatólogo y posteriormente es pediatra. Por eso son las especialidades, porque el neonatólogo es el que trata al bebé, al recién nacido, y es lo que ve, piel, leche, todo lo que es neonatos, es un neonatólogo. El colecho es que el bebé duerma en la misma cama que la mamá o que los papás. Todas las personas que apoyan la lactancia materna han hablado acerca de que el colecho favorece la lactancia materna exclusiva. Y esto es cierto, el tener al bebé muy a la mano para estarlo pegando al pecho materno favorece el que la mamá lo lacte, sobre todo cuando la mamá empieza a cansarse, porque ya se ha desvelado de manera constante por alimentar al bebé. Es más fácil que lo tenga muy cerquita y estarlo pegando. Efectivamente se favorece la lactancia y la lactancia disminuye el riesgo. El colecho incrementa el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, ya que el bebé, al dormir en la misma cama que sus papás, se encuentra con muchas circunstancias que pueden poner en riesgo la obstrucción de su vía respiratoria, como puede ser las almohadas, las colchas, cobijas, todo lo que se encuentra en la cama de sus padres, además de que las condiciones del colchón no siempre, y más bien casi nunca, cumplen con el requisito de que sean firmes. A la mayor parte de la gente le gusta dormir en colchones muy suaves. Al no cumplir con estas características, se incrementa el riesgo. Lo que se recomienda es que los bebés duerman en la misma habitación que sus padres, al menos hasta los 6 meses de vida, también para favorecer la lactancia, pero aparte que se encuentren los niños con una vigilancia estrecha, pero no en la misma cama. Para esto pueden utilizar una cuna, una al lado de la cama de sus papás, pueden utilizar un Moisés, un bambineto, que el bambineto incluso pudiera estar sobre la cama, pero el bebé queda aislado de todos los objetos que pudieran obstruir su vía respiratoria. Y en la actualidad se ha utilizado mucho estas cunas que les llaman cunas colecho, que no es otra cosa que una cuna a la cual le falta un barandal lateral, que se pega y se adapta a la cama de los papás y el bebé queda libre de todas las posibles obstrucciones de vía respiratoria que hay en la cama de los padres, pero se encuentra muy cerca de la madre para ser alimentado cada que lo quiera. Entonces estas cunas colecho van a favorecer la lactancia materna, pero van a disminuir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, que es una de los dos objetivos, ¿no? Lactancia materna, pero sin colecho, con estas cunas adaptadas a la cama. El niño no debe de tomar ningún té ni ningún producto que no sea prescrito por el médico. El médico debe de evaluar si realmente hay cólicos o no hay cólicos. La mayor parte de las mamás confunden los cólicos con un cierto tipo de dispepsia de cuando no hay una buena extracción del gas. El niño deglute mucho gas. Aún los amamantados, pero sobre todo los que son alimentados con biberón, degluten mucho gas. Entonces la mamá periódicamente debe de dar el biberón para que succione y a los 10 o 15 minutos ponerlo a que repite una posición erecta con golpecitos en la espalda, que lo que hacen es permitir que las burbujas que están mezcladas con el líquido salgan por disminución de la densidad. Y el niño repite, dice, el niño eructa. ¿Sí? Eso lo hacen todos los bebés. Si el niño deglute mucho gas y la mamá no tiene una buena técnica para extraer el aire, entonces el niño se va a quedar con mucho gas.
eso va a distender los intestinos y eso le va a crear al niño dolor. A todos nosotros, si extiende por gas el intestino, llega un momento en el que esto es doloroso. Entonces los niños lloran, 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 lloran. Y ni siquiera son cólicos, es gas. Y esto mejora con pura técnica para extraer el gas. ¿Sí? Sí también pueden existir los cólicos, pero el cólico es justo lo contrario, es una contracción del intestino, contracción muscular, que también es dolorosa. Pero esto lo tiene que evaluar el médico. Y hay medicamentos que le pueden ayudar a su bebé, pero necesita ser evaluado. No podemos rutinariamente decir que ante el llanto del bebé se asuma que es un cólico y se le dé un medicamento, ni siquiera un té o una tisana. Los niños pueden tener fiebre si son arropados demasiado. Nosotros vemos en los hospitales, en los servicios de urgencia, recién nacidos que llegan con varias cobijas y llegan con fiebre. Simplemente los desarropamos, el niño se le quita la fiebre y muchas veces no vuelven a tener fiebre. Es importante que la mamá, si detecta que la piel de su bebé está muy caliente, le cuantifique esa temperatura con un termómetro axilar en el que actualmente son electrónicos y emiten un sonido cuando ya está disponible la temperatura. La temperatura normal de un bebé debe ser de 36,5 a 37,5. Sí, entre 37,5 y 38 es como que un margen que nos dejamos de reserva y decimos que tiene fiebre a partir de 38. Si realmente el bebé tiene fiebre, lo descubrieron en casa y sigue con fiebre, ese niño necesita ser evaluado por un médico. Ese niño tiene que acudir a una consulta y evaluarse en las siguientes horas. ¿Sí? La mamá, ¿qué puede hacer por mientras? Por mientras puede quitarle algo de ropa, por mientras le puede dar un baño. Los baños para bajar la temperatura deben ser largos, no son baños para aseo, deben durar 20 a 30 minutos y eso permite que la sangre, que es la que nos mantiene caliente, se vaya enfriando al pasar por la piel y finalmente enfría el resto del cuerpo. Pero ese niño pudiera tener algo más delicado que requiera tratamiento, como es una infección. También vemos fiebre en los niños que se deshidratan. Entonces necesitamos también que los papás evalúen cómo están comiendo los bebés. Si la fiebre es aislada y la mamá acostumbra a ponerle mucha ropa, generalmente quitándose la mejora. Pero si ven que el niño no está comiendo bien, está más hipotónico, está más dormido, cuesta trabajo despertarlo y además tiene fiebre, esa mamá tiene que ir a llevar al bebé a consulta para una revisión. Por teléfono el médico no le va a poder decir qué tiene, requiere una revisión. Por teléfono el médico le podría decir, báñelo. Incluso cuando se conoce a la mamá se le podría prescribir algún medicamento solamente en lo que la mamá acude a consulta. Pero definitivamente la medicina para la fiebre no es el tratamiento definitivo, es un tratamiento provisional. Debe ser un baño completo con agua tibia. Puede ser en tina o puede ser en la regadera, pero con agua tina y prolongada. En general, los niños, tanto los niños alimentados al pecho materno como los niños alimentados con fórmula, tienden a tener regurgitaciones. El momento más común en el que ellos tienen estas regurgitaciones es el momento en el que uno los trata de hacer eructar. En general, cuando ellos deglutieron mucho aire y nosotros los hacemos eructar, el aire viene con una pequeña cantidad de leche, que son regurgitaciones, y las regurgitaciones son completamente normales. En general, los niños pueden regurgitar de manera normal los primeros 6 a 8 meses en que termina de madurar su tubo digestivo, y esto es completamente normal. Es anormal, por ejemplo, que vomite toda una toma de leche, que el hecho de que esté él vomitando no le permita tener un crecimiento adecuado, que le genere algunos problemas de sensaciones inadecuadas, como datos de ya como tal de enfermedad de reflujo gastroesofágico, que vomiten mucho, que bajen de peso o que no tengan un adecuado incremento de peso. Eso sí ya es patológico y pues sí, eso ya debe ser evaluado por el médico y de ser necesario iniciar tratamiento. Pero las regurgitaciones comunes, que es el que saquen una pequeña cantidad de leche después de comer, sobre todo después de eructar, son comunes. También es un hecho de que si el bebé no eructa de manera adecuada,
se queda con gas y es más fácil que vomite o que tenga una regurgitación después. Por eso es importante darle de comer, hacerlo eructar y puede regurgitar un poco, que es normal, pero esto le va a prevenir que vomite o regurgite más tarde e incluso va a prevenir que él tenga malestar gastrointestinal, los clásicos llamados cólicos del lactante. Las mascotas les encantan a los niños y a muchos adultos, cada vez más. Pero debemos de saber, los papás deben de saber que todas las mascotas tienen el riesgo de ser vectores de agentes infecciosos. Y también deben de saber que algunas mascotas también dan riesgos de sensibilización a alergias en niños que son susceptibles, a niños con carga genética para favorecer alergias. Definitivamente no es recomendable que el bebé en los primeros meses esté en contacto directo con la mascota. Si había una mascota y llega el bebé porque nace, entonces tratar de tenerlos separados. El pelo de las mascotas no es adecuado, pero además se pueden transmitir enfermedades. En los niños un poquito más grandes, incluso los niños muerden a las mascotas, las lastiman y no se dan cuenta que las están lastimando, piensan que están jugando. Entonces, si se puede evitar en los primeros meses, es conveniente. Y si no, se debe de seleccionar muy bien qué mascota y darles a cada quien su espacio, sin convivencia. Se pueden ver y todo, pero no estar con una convivencia cercana. El chupón no necesariamente es nuestro amigo, y mucho menos de los odontólogos. El chupón no es algo que recomendemos rutinariamente los pediatras. ¿Por qué? Porque los niños se acostumbran, porque luego no lo pueden dejar, porque a la larga puede favorecer la maloclusión dental. Y se hacen dependientes también psicológicamente del chupón, más que otra cosa. En los niños prematuros, que cuando nacen no tienen una buena succión ni deglución, porque son reflejos que aparecen tardíamente en la gestación, cuando llega el punto, alrededor de las 34 semanas postconcepcionales o 35, nosotros recomendamos ponerle chupón porque eso hace que el niño prematuro, pretérmino, se esté ejercitando y madure más rápido la succión, se coordine con la deglución y con la succión, deglución y respiración. Ese es un momento fisiológico de la vida en el que podríamos recomendarlo. También hay estudios que los niños que usan chupón disminuye el riesgo de la llamada muerte de cuna, que nosotros le llamamos muerte súbita y que se tocará más adelante el tema. Sin embargo, quitando estas dos indicaciones relativas, no es una situación que recomendemos. Cuando los papás llegan y me preguntan, doctor, ¿le pongo el chupón o no le pongo? ¿O para qué sirve el chupón? Yo les digo, el chupón es el último recurso de una mamá desesperada que está a punto de golpear a su niño, mejor póngale el chupón. Si la mamá puede tranquilizarse, si la mamá tiene asistencia social, sus familiares en el que pueda pasar el bebé, es angustiante muchas veces el llanto del bebé y la mamá se puede desesperar en un momento fisiológicamente difícil y psicológicamente difícil para ella. Entonces, en esos casos que la mamá está sola, está demasiado angustiada y el bebé no deja de llorar, el chupón, que en inglés le dicen pacifier, pacificador, le puede ser de utilidad, pero no de rutina, nunca de rutina. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo de esta serie. Gracias.